más allá del ruido que está provocando, el ruido mediático que está provocando las declaraciones del cardenal López Rodríguez, más allá de eso, vamos a trabajar en Acción Popular hoy, gracias al apoyo de ustedes, que no se dejan sorprender, ni desviar la atención, ni se dejan manipular por esta horda de medios de comunicación que jamás quisieran que el dominicano tuviera sesos, que el dominicano tuviera talento, sino que respondiera a estímulos que quiere el poder político, para desviar a toda la población y convertir esto en una verdadera sociedad de masas que solo responda al sí señor o no señor del poder. Por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo este programa en la República Dominicana, porque solo respondemos a los estímulos y solo conocemos las informaciones y las noticias que el poder político quiere, el poder político y social quiere que ustedes tengan en sus cabezas. Por eso les han llenado de novelas y de culebrones permanentemente. Y aquí no salimos de un culebrón. El culebrón ahora es con el cardenal. Pero no estamos reparando en el mensaje, en la opinión, en lo que el cardenal está diciendo. No estamos reparando en eso. Estamos reparando en qué cosa, en las conductas, en la moralidad de lo que el cardenal dijo, no en la sustancialidad de lo que él acaba de decir. Estamos aquí para eso, para trabajar con ustedes lo que los políticos y lo que el esquema político dominicano de poder, tanto en lo político como en lo social, no quiere que ustedes sepan. Por eso estamos aquí, y eso es lo que nos da razón de ser. Esta uniformidad mediática que pretende el poder político y social en este país. Los empresarios, ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, para ese mismo juego que acabamos de ver y que estamos viviendo con el cardenal López Rodríguez, para ese mismo juego ahora salen ellos mismos, los empresarios, diciendo que el personal, que los recursos humanos que están llegando a las empresas, o sea, los trabajadores, los empleados, los funcionarios, los profesionales que están llegando a las empresas, carecen de capacidad. Eso lo descubrieron ahora, en el 2014. Pero miren quién es la persona que está presentando el estudio como consultora de ANGE. Es la señora, la doctora Jacqueline Malagón. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que para mí es la noticia? Que sea la doctora Jacqueline Malagón quien esté diciéndole al país hoy, que el mercado laboral carece de recursos humanos capacitados. ¿Para qué es la enseñanza preuniversitaria, o sea, el bachillerato, la enseñanza técnica, la enseñanza vocacional y la enseñanza profesional en este país? ¿Quiénes han diseñado las políticas públicas en los últimos 20 años para la formación vocacional, profesional y técnica del país? ¿Quiénes? Infotep, las universidades y los institutos especializados. ¿Quién fue Jacqueline Malagón? Miembro de la directiva de APEC por toda su vida, ex ministra de Educación o ex secretaria de Educación, y es miembro del Consejo Nacional, fue miembro o es miembro del Consejo Nacional de Educación y ahora es consultora de educación. ¿Cuándo descubrió la doctora Malagón que el país estaba así? ¿Cuándo antes lo descubrió? Y la pregunta de Acción Popular, ¿qué hicieron para evitarlo? ¿Qué han hecho para evitar
que nuestra educación técnica, nuestra educación vocacional y nuestra educación profesional sea una porquería. Desde que abrimos este programa y desde que nos permitieron ir al otro canal donde hacíamos el programa Informe 19 por la mañana, que tuvimos ahí 11 meses hasta que la familia Castillo y el doctor Fernández quiso que yo estuviera ahí y me sacaron también. Yo les pregunto, ¿qué hemos hecho desde estos medios cada vez que nos ha tocado o que no han permitido hablar? Decirles la falsedad, la estafa que es la educación vocacional, la educación técnica y la educación profesional en este país. Es una estafa y Jacqueline Malagón no está ajena a eso. Ángel no está ajeno a eso. La Asociación de Jóvenes Empresarios, como el CONEP, no están ajenos. Busquen las plantillas de las universidades de este país. ¿Quiénes son los presidentes de los consejos? Todos son empresarios. Todos son empresarios. Porque si ustedes lo sabían, las universidades son un mecanismo aquí de lavar activos y un mecanismo de evadir impuestos. Si ustedes no lo sabían. Por eso los empresarios se solapan y se anidan en los consejos de las universidades para evadir impuestos. Entonces, esas mismas instituciones son las que han preparado y han servido lo que tenemos en el mercado laboral, doctora Malagón. No son otras cosas. Y todavía el problema es enano. Todavía el problema es neonato. Tiene solución. Pero no está en las manos del empresariado dominicano, ni tampoco de las autoridades resolver ese problema. Porque ellas están comprometidas con esa especulación educativa que se ha por años montado desde las universidades de este país. Aquí las universidades, ninguna de las universidades está diseñando currículos, diseñando carreras en función de las necesidades de la población ni de la industria dominicana, sino en función de las posibilidades de los dueños de las universidades. Porque aquí la mayor parte de las universidades, las carreras son casi las mismas. Derecho, o sea, abogados, eso que estamos formando, periodistas, comunicadores, mercadólogos, administradores de empresas. ¿Cuántos matemáticos estamos formando? ¿Cuántos químicos estamos formando? ¿Cuántos agrónomos estamos formando? ¿Cuántos físicos estamos formando? ¿Cuántos biólogos estamos formando? ¿Cuántos ingenieros de sistema, pero orientados a la informática, o sea, al diseño de programas, o sea, a programación o a administración de redes estamos formando? ¿Cuántos programadores estamos formando en este país? Eso no. ¿Cuántos lingüistas? Para que la gente aprenda a hablar, a leer y escribir, y a entender lo que escribe, y a entender lo que lee. ¿Cuántos profesionales de ese tipo estamos formando en este país? Y ahí nos daremos cuenta si son una estafa o no son una estafa las universidades. Vayan a la UAS para que vean qué se está haciendo con el dinero público y cuáles carreras son las que están privilegiando desde la UAS hasta la más pequeña de las universidades de este país. Creando profesionales para el desempleo, creando profesionales para que vayan a ocuparse como taxistas en las calles dominicanas. Eso es lo que estamos haciendo. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien.
Busca tu alegría en la farmacia Levapen. Siempre bien. En Colombia tenemos un grave problema de espionaje, tanto que se ha llevado el ministro de Defensa de Colombia. Oigan bien lo que estoy diciendo. El presidente Santos ha llamado a investigar el espionaje en Colombia por las filtraciones, por los espionajes, por la intervención de teléfono que se han hecho al propio gobierno colombiano en las negociaciones con la guerrilla. ¿Qué decisión ha tomado el presidente Santos? Destituir al ministro de las Fuerzas Armadas de Defensa de Colombia. Y se ha abierto una investigación en todo el ministerio y caerá mucha gente. En este país, en la República Dominicana, hay personas, el Conde Drácula y Jairo el Escorpión, o si quiere el propio ministro de las Fuerzas Armadas, el propio ministro de Defensa de este país, le llama el papá de Tarzán a una persona que él sabe que se dedica a intervenir teléfonos y a espiar teléfonos aquí en este país. Y no pasa lo que pasó en Colombia, en República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Estado Dominicano es cómplice y coautor del proceso de investigación y de calinizaje telefónico que aquí se lleva a cabo. Nada menos que en el Consejo de Indotel hay personas que se dedican a promocionar, a promover a grupos que se dedican al espionaje telefónico. Jaime Escorpión tiene un gran amigo en el Consejo de Indotel. Gedeón Santos, no obstante una sentencia del Tribunal Constitucional, ha hecho muy poco para contener el espionaje telefónico en República Dominicana. En todos los países del mundo, este es un gran problema, menos en la República Dominicana. Y no es un problema porque el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones está inmerso en el trabajo, en lo que se hace para espiar teléfonos en este país. Tanto que hubo una resolución de Indotel que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, y esa sentencia, esa resolución rechazada, anulada por el Tribunal Constitucional, todavía está vigente porque ha sido desacatada por Gedeón Santos. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia Levapen. Siempre bien. El Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, la capital de Bélgica, acaba de dar una resolución. El Parlamento Europeo acaba de emitir una resolución donde se le aplicará 4 años de cárcel a los banqueros que manipulen el mercado o que usen información privilegiada para favorecerse. ¿Cuánta distancia? Hay distancia geográfica
distancia política, distancia ética y distancia democrática. ¿Cuándo el Congreso Dominicano tendrá valor, tendrá entereza, tendrá ética para promover una ley como esta en la República Dominicana? Porque aquí tenemos las dos cosas. Tenemos banqueros que usan y abusan de información privilegiada para agenciarse pingües beneficios, pingües ganancias, y banqueros además que manipulan el mercado en el caso de la tasa de cambio. Tenemos las dos cosas. Tenemos las dos cosas. Y no responde la Superintendencia de Banco a esto. No responde. No responde la Junta Monetaria, porque son asalariados de los bancos dominicanos. Tanto la Superintendencia como la Junta Monetaria son dependientes de la banca, dependientes económica hasta físicamente de la banca. Vayan a buscar los regalos. Dependen económica y físicamente, intelectualmente, dependen de la banca. La Junta Monetaria y la Superintendencia de Banco. Y el Banco Central. Todos dependen de la banca. El Congreso Dominicano depende de la banca. ¿Quiénes le financian la campaña a los senadores y a los diputados y a sus jefes, a sus amos? ¿Quiénes le financian la campaña a los amos de esos congresistas que tenemos ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República? ¿Quiénes financian la campaña de los partidos políticos? Por eso es difícil conseguir un parlamento con la independencia que tiene el Parlamento Europeo. Es difícil conseguirlo en República Dominicana en este esquema. Porque esta banca que manipula el mercado, que obliga al Banco Central a entregarle cientos y miles de dólares cada año para contener la tasa de cambio, dinero de las reservas de la República, para que ellos tengan que contener la misma tasa de cambio que ellos provocan sus alzas. Esa misma banca manipula, abusa de información privilegiada que consigue en el propio Banco Central, en la propia Junta Monetaria. Puede subir el cambio, la tasa de cambio, informaciones financieras que se les sirven a los bancos, informaciones privilegiadas. Y eso lo están haciendo en plena Junta Monetaria, en concupiscencia con la banca dominicana. ¿Cuándo tendremos un ejemplo como este en la República Dominicana? ¿Cuándo tendremos un Senado o un senador o un diputado que se atreva a someter una resolución o una ley de este tipo en República Dominicana? ¿Cuándo? Preguntamos nosotros. Este es un modelo. Este es un modelo. Eso es lo que hacen los verdaderos políticos. Son los ejemplos que el mundo, que Europa nos está dando de cómo se ejerce la política. Cómo se ejerce la política. Que la política no es para confabularse con los grupos de poder, sino para defender los intereses generales de las naciones que ellos representan. Eso que está haciendo el cardenal, pero eso no se ve. Estamos vendiendo lo moral de ese caso del cardenal. No estamos vendiendo lo que subyace,
lo que estructuralmente está enfrentando el cardenal. Porque los jesuitas en este país, y no todos los jesuitas, ¿sabe a qué jesuita se está refiriendo? A los del Centro Juan Montalvo, al servicio jesuita para los refugiados. Él no está hablando del Instituto Politécnico Loyola ni del Colegio Loyola, pero se le está dando cuerda al asunto, porque eso es lo que se quiere, es desviar la atención del tema central que el cardenal está enfrentando. No es para burlarse, es para alarmarse lo que está pasando con el cardenal López Rodríguez y lo que él está enfrentando, lo que él ha tenido que enfrentar. A esa gente que especula y manipula las informaciones en la Junta Monetaria, que hace lo mismo en el Banco Central y que la banca se aprovecha de ellos para perjudicar al país, le voy a dedicar a Chucky el Abusador. Una producción de la industria cinematográfica nacional. Esto va dedicado a un hombre que no sabe tratar a las mujeres. Hoy me resulta difícil y no puedo comprender. Porque si te llamas hombre, a la mujer quieres ofender. Un ser sublime y frágil, el cual debemos proteger. Que con cariño y ternura el amor nos enseñó. Pero tu mente maquiavélica esto nunca asimiló. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata la mujer. Aunque entendiendo tu debilidad, de ti nada me ha de sorprender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata la mujer. Pues ni siquiera con el pétalo de una rosa se debe ofender. Yo creo que es cosa de familia, esto viene de tu gen. Con el vampiro de maestro, ¿qué más tú puedes aprender? No te enseñaron cómo es esto de tratar a una mujer. Qué lástima que se te olvida que ella te dio el derecho de nacer. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Aunque entendiendo tu debilidad, de ti nada me ha de sorprender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Pues ni siquiera con el pétalo de una rosa se debe ofender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Aunque entendiendo tu debilidad, de ti nada me ha de sorprender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Pues ni siquiera con el pétalo de una rosa se debe ofender. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Con el caso de la sentencia de un tribunal con relación al ataque que sufrió la ingeniera Francina Hungría, se ha montado todo un zafarrancho en el país contra el tribunal.
los políticos nunca deben pronunciarse contra las decisiones de un tribunal, y mucho menos cuando son recurribles. O sea, cuando se puede atacar la decisión del tribunal, no hay por qué desacreditar el tribunal. Nos han oído varias veces decir en este programa que nunca vamos a criticar una decisión de un tribunal. Nunca. Nunca. Porque la justicia es lo último que llega cuando hay un tema que tiene que ver con violencia, criminalidad y delincuencia. Lo que estamos viendo en la Judicatura Dominicana y en el Ministerio Público es eso que ustedes ven, es el síntoma de un mal que está en otro lugar. El tribunal es solo la pantalla por donde se expresa un mal, un daño estructural que tiene el sistema político dominicano. Lo que ven ustedes en los tribunales, lo que ven ustedes en los partidos políticos, en todos los partidos políticos, lo que ven ustedes en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, es el síntoma, es la fiebre de ese daño, de ese defecto de origen, ese fallo de origen que tiene el sistema político dominicano. Lo que ustedes vieron antes de ayer en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ese yo quiero lo mío y tú quieres lo tuyo, donde se separan. ¿Por qué? Porque la voluntad política está sustituyendo la razón democrática. ¿Cómo se han estructurado los poderes públicos que tienen que ver con la justicia dominicana? ¿Cómo se ha estructurado la judicatura y cómo se ha estructurado el Ministerio Público? Les puede sorprender a ustedes. Les puede sorprender a ustedes. A ustedes les puede sorprender una decisión de un tribunal cuando hemos visto el mismo comportamiento y la misma conducta en el Ministerio Público. Vimos a Jenny Bernice Reynoso despotricando contra el tribunal. Vimos a mi amigo Francisco Domínguez Brito atacando al tribunal. Olvidó mi amigo lo que él hizo cuando le presentaron el caso de Leonel Fernández y lo que él hizo cuando le presentaron el caso de Félix Bautista. Olvidaron eso. Y toman el caso de Francina para hacer un juego emocional con el país. Aprovechan en forma descarada el caso de la ingeniera, la desgracia de Francina, para convertirla en una desgracia nacional. Y no lo es. Porque ella no es la única víctima. Ella todavía tiene la vida. Ella todavía tiene la vida. Tenemos miles de dominicanos y de dominicanas que han perdido la vida por un motor y por un celular en este país. Y eso no nos obliga ni nos compromete en esta forma. Ahí no aparecen. Todos esos casos están sin sanción aún, sin una sentencia. Miles de niñas en este país han sido asaltadas y asesinadas por un celular. Y no se han traducido a los tribunales a estos asesinos, a estos delincuentes. Andan en las calles como si nada. Este es un caso recurrible. Y los asesinos o los azarosos
que le quitaron la vista a Francina, están allí. Están allí. Y no juguemos políticamente ni emocionalmente con este país. Aquí hay cosas muy serias a nivel de la contención de la criminalidad, la violencia y la delincuencia. Aquí hay actos crueles y no lo estamos tomando en cuenta y nos están desviando la atención con este caso. ¿Qué está pasando en la Policía Nacional? ¿Cuánto le estamos pagando a un policía? ¿Cuánto le estamos pagando a un pensionado de la policía? ¿Cuánto le estamos pagando a una persona que ha dejado 20, 25 años de servicios en la policía? Y hoy ni siquiera se suben los aumentos, llegan los aumentos a la policía y a ningún pensionado se le aumenta el sueldo, se le aumenta su jubilación. Y hay de que ese pensionado tiene que ir a las farmacias o al Instituto de Seguridad Social de la Policía a buscar un medicamento. ¿Dónde estamos en esto? ¿Qué estamos haciendo con la gente que debe contener ese crimen, esa violencia y esa delincuencia? Nos vamos a concentrar en Francina. Y no, cada minuto, cada segundo, no hay una persona en riesgo de ser asaltado aquí en este país. Termina los asaltos, termina los ataques de los delincuentes con Francina. Ella es la única. No ha habido más muertes después de Francina en atracos en este país. Un pastor evangélico perdió la vida en un atraco porque se encontró en la refriega, en el tiroteo entre el dueño del colmado y los asaltantes, y murió el pastor evangélico. ¿Dónde están los delincuentes de ese pastor evangélico? Están en las cárceles. ¿Cuántos colmaderos aquí no han perdido la vida? ¿Cuánta gente común no ha perdido la vida aquí en un atraco? Y vamos a convertir a Francina en una causa. Y no estamos mirando los graves problemas que esta autoridad irresponsable está cometiendo con la gente que está llamada a contener, a evitar que estas cosas sucedan. Y vimos al jefe de la policía ir a Villajuana. Cuánto gusto me da haber nacido y haberme desarrollado en Villajuana. Y ayer, cuando vi en el periódico El Nacional, denuncian atracos en Villajuana. Hace mes y medio que el jefe de la policía estaba en Villajuana, ufanándose de ser un villajuanero. Y yo le pregunto, ¿qué respuesta tiene él para esto? ¿Qué respuesta tiene para Villajuana hoy? Ayer montaron un pasafarrancho sin poderes en Boca Chica. Boca Chica está igual. Que vamos para Capotillo, que vamos para allí, que vamos para aquí, montando, ¿qué cosa? Caravanas de seguridad. ¿Dónde está el país seguro? No es un asunto de justicia, no es un asunto de tribunales, es un asunto de política. Una política cruel, una política inhumana, una política irresponsable en cuanto a la seguridad pública de este país. Eso es lo que tenemos. ¿Cuántos policías tenemos disponibles? ¿Cuántos policías? Hay 10.000 policías fuera de los cuarteles. Pregúntense por qué, atendiendo asuntos particulares. Y ahí se les atiende, como tienen al que está en AMET, Brown Pérez, que nunca ha sido policía. El general Brown, su gran hazaña fue andar detrás de las nalgas de Sammy Sosa. Y por eso se ascendió a general. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Gente que dedica su vida a la policía, gente que dedica su vida a contener el crimen, es desechado como hierro viejo, tirado como un zapato viejo, como una escoba vieja. Y no se les respeta ni siquiera su dignidad. Después de 30 años, coroneles aquí en este país, con pensiones de 25, 30 mil pesos.
y una hermana de Guzmán Fermín, que era asimilada, pensionada con 60,000 pesos en la policía. Asimilada, nunca hizo guardia, nunca hizo yuca. Por ser hermana de Guzmán Fermín, está pensionada con 60,000 pesos. Ya vamos a hablar de Francina, un país que está inseguro, un país que la gente vive en pánico. Y es Francina el tema. Es una desgracia, Francina. Pero no es una universalización de la maldad y de la crueldad, de la criminalidad y de la violencia y la delincuencia en este país. No lo es. La crueldad está en el propio estamento político de este país. Un estamento asqueroso, indolente y abusador. Ahí está la maldad de lo que estamos viviendo nosotros hoy. Usaré unos segundos antes que vomite. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, nosotros estamos sorprendidos. Porque, ¿cómo es posible que a este país se le diga, se le informe que el Comando Especializado de Control de Combustible pasó ahora al Ministerio de Defensa, del Ministerio de Industria y Comercio al Ministerio de Defensa? Ese es el cambio para lo que hemos estado denunciando en este programa, para el contrabando de combustible y el robo de combustible en la refinería. La respuesta que nos dan las autoridades es sacar el SECOM de Industria y Comercio y llevarlo al Ministerio de Defensa. Yo le pregunto al ministro de Industria y Comercio y al ministro de Defensa, ¿quiénes son las personas que tienen el control del comando especializado o del cuerpo especializado de control de combustible en este país? Han sido militares todo el tiempo. Señores, ¿qué más quiere el gato que lamber el plato? Voy a decirlo en el lenguaje llano, como si estuviera oyendo a cualquier persona que pasara frente a mi casa y lo dijese. ¿Qué más quiere el gato? No que lamer, sino que lamber el plato. ¿Qué es lo que quiere el gato? Señor, el gato cambió de casa. Es todo lo que ha hecho la autoridad. Mudar el gato de casa. Lo mudaron de Industria y Comercio para llevarlo al Ministerio de la Fuerza Armada. ¿Y es que lo van a bautizar? Llévenselo al cardenal. Llévenselo al cardenal para que lo bautice, para que lo exorcice. Llévenselo al cardenal. Llévenle al cardenal el SECOM, llévenselo por favor. Señor, y así no jueguen con este país. No jueguen con este país. El contrabando de combustible, ese robo con la raya, que es como le llaman los mafiosos que están en la refinería dominicana de petróleo, la raya que le quitan a cada camión de gas licuado de petróleo, de gasolina, de querosén o de gasóleo, esas rayas que le quitan a cada camión, que se las roban en la refinería, no hay que buscarla, no hay que buscar militares para eso. No, vayan al comité político del PLD, a ese mismo comité político, y pregúntenle a Francisco Javier García, y pregúntenle a Perucho Jiménez,
quiénes son los que están vendiendo, quiénes están robando ese combustible en la refinería cada día. ¿Quiénes les roban las rayas a cada camión de combustible en la refinería dominicana de petróleo? ¿Y quiénes son los que la venden en bolita? En los camiones se le dicen bolita. Los camiones que salen a vender eso a la calle. Que si ellos saben quiénes son que la están vendiendo. Solo hay que ir a una reunión del comité político y preguntarle a Francisco Javier García y a Pelucho Jiménez quiénes son los que tienen los beneficios de ese negocio, del robo de 11,000 galones solo de gas propano todos los días en la refinería dominicana de petróleo. No es cambiando el gato de plato, no. ¿Quiénes contrabandean el combustible aquí? ¿Quiénes lo contrabandean? Pregúntenle a Francisco Javier García y pregúntenle a Pelucho Jiménez quiénes contrabandean el diésel en este país, que es el combustible que más se contrabandea, porque es el que más se vende. Pregúntenle a Pelucho Jiménez y a Francisco Javier García en sus butacas del comité político, pregúntenle quiénes son los que contrabandean aquí en este país el diésel, la gasolina, el gas propano y los combustibles que aquí se contrabandean. Usted le preguntan a esas dos personas y ellos van a saber. Ellos van a saber quiénes lo hacen. Porque esa mafia que está en la refinería y que está en todo el país contrabandeando combustible, es una mafia política. No es una mafia militar, es una mafia política. Es una mafia política montada en industria y comercio y montada en la propia refinería dominicana de petróleo. Montada por políticos en industria y comercio y en la refinería dominicana de petróleo. Eso que tenemos ahí. O sea que cambiar de oficina el gato, cambiarlo de casa, no resuelve el problema, porque el problema es político. Es un problema político el contrabando de combustible. Mientras en este país se obliga a la gente a pagar 116,90 por un galón de gas licuado de petróleo. Un grupo de fascinerosos allegados a políticos, parientes de políticos, están vendiendo a 60 y a 70 pesos el gas licuado de petróleo que se roban en la refinería. A 60 y a 70 pesos al por mayor el galón de gas que se roban en la refinería. Mientras las amas de casa en este país están pagando 117 pesos por un galón de gas licuado de petróleo. Eso es lo que tenemos cada día en este país. Y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, con combustibles insoportables en sus precios. Y carecemos de autoridad. Hemos perdido la autoridad para ponerle freno a todo esto. Porque aquí los políticos se han hecho empresarios y los empresarios se han enganchado a políticos. Y a veces usted no sabe si está hablando con un empresario o está hablando con un político. Ese es el grave problema que estamos sufriendo hoy en la República Dominicana. Cuando usted se querella frente a un político, usted no sabe si ese político está metido en las acciones por las cuales usted se está querellando. Esa es la gran tristeza y la gran tragedia que tiene la democracia dominicana hoy. Que gente que nunca tuvo nada, hoy son grandes empresarios de la industria petrolera. Gente que nunca tuvo nada, son hoy grandes empresarios de la industria petrolera. Gente que nunca tuvo nada. Y ahí está nuestro gran problema y nuestro gran dilema democrático. Usaré unos segundos para cambiar de tema y entrar en el último tema del programa de hoy.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Esta información salió en el periódico, en la página internacional del periódico Hoy. Es un coloquio que tuvo la ex primera dama y ex secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en un programa con Bárbara Belmondo, la joven que tiene un programa de mucho rating aquí en el país. Animan hispanos a leerle a los hijos. Hemos querido trabajar este tema con ustedes porque esta decisión o esta propuesta que ha hecho Hillary Clinton se compadece con lo que hizo su esposo cuando fue presidente o con lo que su esposo le dio continuidad y logró que el Senado y la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobase la ley 101-301 sobre la educación moral en los Estados Unidos. Este es un programa rentado por el Estado norteamericano, por el Estado federal. El Estado federal norteamericano ofrece dinero a los padres para que le lean a sus hijos. Y ahora, y eso ha dado magníficos resultados en los Estados Unidos, porque así se ha logrado o se ha conseguido formar el carácter tanto de los estudiantes de escuela norteamericanos de escuela básica, como de escuela media, como de high school, o sea, de bachillerato. Ese programa es rentado. ¿Qué entienden Hillary Clinton y su equipo? Que este programa debe pasar también por el éxito que ha tenido a los hijos de hispanos en los Estados Unidos. Porque tenemos o tienen en los Estados Unidos una alta tasa de criminalidad y de delincuencia en hijos de hispanos y lo mismo de deserción escolar. ¿Qué buscan los Estados Unidos con esto? Leyéndole a sus hijos, están buscando resolver un pasivo intelectual, un pasivo educacional, un pasivo físico y un pasivo psicológico que tienen en muchas generaciones en los Estados Unidos. A tal punto que en el año 2000 el New York Times hizo un editorial llamando la atención por cómo en los Estados Unidos, por muchas generaciones, o sea, decía el New York Times que desde el año 50, 60 hasta el año 2000, en esos 50 años, muchas generaciones habían crecido de americanos, de estadounidenses, habían crecido con un gran vacío moral. Hasta ahí llegó el asunto. Un periódico como el New York Times, que editorializó en el año 2000 sobre el vacío moral de las generaciones americanas. Es por eso que la educación moral es la materia más importante en el currículo, en la currícula de la educación básica, inicial y media en los Estados Unidos. Y hay grupos, inclusive institutos de psicólogos, que están proponiendo que esto pase a la educación universitaria también. Leerle a los hijos les enseña a organizar el pensamiento, a desarrollar la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Antes, cuando estábamos en la escuela, las clases de gramática, que era como le llamaban, hablaban de aspectos gramaticales. Lectura comprensiva, lectura expresiva. Todos esos aspectos
del lenguaje o de la gramática, como se le llamaba en ese entonces, ayudaban al estudiante a tener un criterio de análisis y un criterio de síntesis, de poder resumir lo que oye, lo que ve o lo que lee. Esta información para nosotros tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Y deberíamos comenzar a reproducirla en el país. Leer, comprar un libro en este país todavía es más barato que comprar 2 o 3 cervezas en la semana. Hay muchos libros baratos en el país. Hay muchos libros baratos, libros muy buenos en el país, para niños, novelas y escritura para niños. Aquí hay muy buenos autores. Aquí hay muy buenos autores en lectura y escritura para niños. Y esos libros no son caros. Y el gobierno debería, como en los Estados Unidos, reproducir esos libros y ponerlos en manos de las familias. Para que sean los padres, cuando les hablaba el miércoles de la necesidad de hacer la pedagogía de los deberes de los padres, era a esto que me estaba refiriendo. ¿Cuáles son los deberes de los padres en el refuerzo escolar? Por ahí pudiéramos comenzar. Hay un escritor apellido Pitt, hay otro apellido Romero, que han escrito muy buenos trabajos en el país para niños. ¿Por qué el Ministerio de Educación? ¿Por qué el Ministerio de Cultura, por ejemplo, o el Ministerio de la Juventud no busca estos autores para reproducir en ediciones baratas estos libros que se han escrito para niños, esa literatura para niños, y se colocan en los hogares para obligar a los padres a leerle esta lectura día por día a los niños, sentarlos y ahí comenzar a aprender modales que muchos necesitamos en este país. Muchos necesitamos enseñarle a nuestros hijos modales. Y leyendo se puede complementar, se puede desarrollar ese sistema invisible de autocontrol que tanta falta le hace a nuestra niñez, a nuestra preadolescencia y a nuestra adolescencia. Es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar con las iglesias en ese tipo de lectura, que las iglesias comiencen a trabajar la lectura en infantes, la lectura en niños, en preadolescentes y adolescentes, aun sean las mismas literaturas religiosas, pero comenzar a obligar a los niños a leer en la iglesia y a leer en la escuela y a leer en el hogar. Solo así estaremos en capacidad de tener en 10 o 15 años menos jóvenes participando en acciones criminales en este país y en acciones delincuenciales, o en violencia juvenil, o en pandilla juvenil. Nos veremos el lunes, porque ya familia me está diciendo que debo marcharme. Nos veremos el lunes.